Vamos ahí dándole entrada a los participantes. No sé si ya están todos, a ver cómo es esto. Se van ahí, se van cargando. Bueno, esperamos Están un entrando. ratito, van entrando. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo andan? ¿Cómo van llevando el año? ¿Se van adecuando más o menos? Ustedes eh, ya son expertos en estos temas digitales porque cursaron todo un año, así que eh, va marchando. Después va a ser al revés, se van a tener que adaptar a cursar presencial. Eh, pero bueno, nada, es tremendo, es mucho mejor la presencialidad. Realmente a mí me cuesta y todos hacemos un esfuerzo constante y grande. Ah, mira, acá Florencia Larraín también tiene un efecto ahí Sí, extrañísimo. estamos psicodélicos hoy. Sí, me parece que Webex se ha como tomado algo y anda medio raro. ¿Qué dice acá Guillermo? Bueno, parece no bien. Bueno, nada, y esto recién empieza. Bueno, calculo que más o menos ya estamos, ¿no? ¿Ya fueron entrando? Sí, 87, Ah, 88. sí. Pasa que como mañana hay paro, hay cátedras de Constru que les ofrecieron hacer corrección optativa hoy, Bueno, ahora tarde. bien. No, Así que a pero lo sí, mejor no tenemos tanto. bueno, nada. Che, Florencia, ¿vos estás haciendo algo o ese efecto de rayas es un regalo de Webex? Bueno, bueno, extrañísimo. Eh, bien, bueno, creo que han estado trabajando. Lo que comentaron los docentes es que sí, en las comisiones han presentado, y también que hay una buena participación. Eso es muy bueno. Nos ayuda mucho a seguir. ¿Eh? Bueno, y habíamos subido distinto material, por ahí fue en diferentes momentos, apareció la teórica de catedral gótica para la gente de arquitectura, también aparecieron sobre temas de Edad Media, creo que es el mueble y vitró. ¿eh? Eh, Después con las chicas de textil indumentaria estuvieron trabajando cuestiones específicas. Bueno, fuimos metiendo, ¿no? Como distintos abordajes a una temática general que son las cuestiones técnicas y tecnológicas, considerando que son dos cosas diferentes que están bastante vinculadas. Y en esta Edad Media, que tradicionalmente se hablaba de época oscura y qué sé yo, hemos descubierto, o pudieron ustedes ver, que hubo enorme cantidad de desarrollos, desarrollos de tecnologías que aún hoy se utilizan. ¿eh? No sé si estuvieron indagando por ahí, pero ¿qué cosas aparecen en la Edad Media? ¿Qué es lo que investigaron? ¿El vidrio? ¿Puede ser? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿El vidrio? El vidrio, no, el vidrio es egipcio, mira, es muy viejo. Los egipcios lo usaban como joya, pero las ventanas sí, por ahí, los vitró aplicados a las Sí, ventanas, sí, bien, bien, bien. El material vidrio apareció hace muchos años, pero durante la Edad Media, en el siglo, más o menos en el siglo X, IX, empiezan a encontrarse los vitrós, esas ventanas que aparecían en las grandes catedrales. Recuerden que las catedrales tenían la función de no solo de dejar pasar la luz, sino también una función didáctica, porque narraban historias vinculadas a la religión. Pensemos en ciudadanos, en personas analfabetas en la Edad Media, entonces entraban en contacto con las historias religiosas a partir de la imagen, de ahí esos vitrós, vitrales o vidrieras. Entonces eso es una cosa. Otro invento de la Edad Media relacionada al vidrio son los anteojos, que me salvan la vida. Eh, Fíjense, ¿no? Qué curioso. Los telares. ¿Qué otra cosa? A ver, creo que acá estás levantando la mano, Valentín, o estabas acomodando algo. Estaba acomodando la lámpara.
Ah, bueno, bueno. Disculpa. ¿Qué dice acá Agustina? Anteojos, sí, pone ahí Agustina que vean. Muy bien, Anaí dice la bóveda de crucería y todo el sistema estructural que se utiliza en el gótico, que es muy importante, porque esa bóveda de crucería permite diseñar o elaborar en forma tridimensional un elemento aislado sostenido por esa bóveda, que son dos bóvedas que se cruzan, sostenido por cuatro elementos y la sumatoria de esos van a ver que constituyen los distintos organismos góticos, que después lo vamos a ir desarrollando. Aparecen los molinos de viento, ¿eh? Aparecen ruedas hidráulicas, también. Durante la Edad Media, para el siglo X, más o menos, creo, por ahí Mari o Agus me van a corregir, pero se empieza a hilar la seda en Europa, cosa que es muy importante. Hay toda una anécdota que lo trajo un sacerdote escondido en un bastón y qué sé yo, como un secreto de Estado. Pero bueno, eso produjo un gran enriquecimiento. También apareció el arado, también aparecieron una forma de pechera que utilizaban los caballos para poder tirar el arado, porque los arados se habían desarrollado ya de la época de los romanos y antes, pero tenían esclavos, entonces eran los esclavos los que los tiraban, los caballos no se utilizaban para eso y se había desarrollado una cuestión que se ataba al cuello del animal y lo acogotaba, ¿no? Entonces se desarrolla una pechera que el caballo se fuerza con el pecho y tiene un mejor rendimiento. Lo mismo, fíjense que también se da un proceso bastante interesante. Empieza a ser sustituida la energía proveniente del hombre. ¿eh? Acá Federica dice la cota de malla. Sí, es un elemento característico. No sé si se inventó en la Edad Media. Me parece es un poco anterior. Después Me parece que es anterior, sí. lo podemos desarrollar. Sí. Les decía que lo interesante, como proceso general, se empieza a sustituir la fuerza muscular humana o la fuerza muscular de animal por medios más cercanos a nosotros, como por ejemplo la utilización de la energía eólica en los molinos para moler el grano, o las ruedas hidráulicas, también para moler grano, también como batanes, para trabajar las telas. Sí. Entonces hay todo un proceso bastante interesante. Bien, entonces vamos a ir abordando distintas miradas, no vamos a hacer como un abordaje múltiple, porque lo que nos interesaba, decíamos, es que entiendan cómo esto es un proceso general. Los estudiantes de arquitectura van a ver que hay un cambio muy profundo en la arquitectura, aparecen nuevas tecnologías que permiten construir los edificios góticos, etcétera, pero en simultáneo eso no funciona en el vacío. No se puede producir solo, sino que se está produciendo en simultáneo en toda la sociedad. Entonces aparecen cambios también en lo que es lo textil, aparecen cambios en la producción de alimentos, etcétera. Es todo un proceso que abarca y atraviesa toda la sociedad. ¿eh? Bien, acá dice Agustina agrega algo de la cota de malla y lo ven en el chat. Bien, no sé si por ahí quieren agregar algo por ahí de arquitectura específicamente o de algún tema. No sé si Cristina querés comentar algo. No, las técnicas en realidad, las técnicas del manejo de los mampuestos o de la piedra en sillares no es privativa de la Edad Media, en realidad viene de antes, ¿no? Pero son las técnicas que se van a desarrollar y se van a aplicar. Como novedoso, no. Lo novedoso es la estructura de tracción a la que se llega en la propuesta del espacio gótico, ¿no? Con un análisis muy minucioso a través de la prueba y el error, ¿no? Porque todo es muy empírico, se llega a la propuesta del arco ojival y de su composición a las bóvedas de crucerías, ¿no? Limitando o modificando la materialidad de los muros, transparencias, ¿no? Los vitrales, las vidrieras, empiezan a ser los protagonistas en ese momento con esta nueva técnica del plomo y de los vitrales de colores, ¿no? La posibilidad de fabricar vidrio en extensiones importantes
los lleva a esta propuesta, ¿no? Que tiene también, como vos bien dijiste, Jorge, un objetivo didáctico, ¿no? No sé, yo tu cuestión, porque todo lo que es construcción de muro de tapia con mampuestos que se hacían con encofrados de madera deslizables, no es novedoso en ese momento, ¿no? Es decir, ya venía de antes, lo que pasa es que tiene una gran aplicación en castillos, en iglesias románicas, por sobre todas las cosas. No sé, ¿alguna pregunta de esto? Yo tenía una duda respecto a la ingeniería en general, porque antes de la Edad Media teníamos la ingeniería romana que contaba con el concreto, pero durante la Edad Media no lo vemos y tampoco No. vemos estructuras como si bien vemos las bóvedas, como la Basílica de Constantino y Maxentius, me sale. No vemos hechas de concreto o no vemos cosas como el Panteón, cúpulas así. ¿Qué le pasó a esa ingeniería y cómo se reemplazó? Es mi pregunta. ¿Me permitís, Cristina? Perdón, ¿lo vas a hablar vos, Alberto? Sí, Decime. te decía, si me permitís, le comento algo. Sí, sí, sí. En principio, la técnica del arco de medio punto, que es uno de los desarrollos principales romanos, alcanzó niveles altísimos justamente durante el Imperio Romano. Dejémoslo ahí. El tema vos decías, el concreto, ¿cómo lo llamaste? El Sí, pusolano. claro, el Para concreto romano, el bien, cemento. el cemento romano es una tierra natural de origen volcánica que ellos descubrieron que fraguaba aún debajo del agua, que es una de las principales características que tiene. El cemento romano, que es una de las cosas que vos comentabas, se pierde porque es un producto propio, regional, de la zona de Roma y aledaños, y la cercanía. A la caída del Imperio Romano y al terminar la explotación de esos elementos, ya prácticamente se pierde hasta el siglo XVIII. No así, y eso es lo que quería que tengan en claro, no así el conocimiento técnico de la bóveda, o sea, el arco de medio punto que puede transformarse o en un arco o en una bóveda de cañón corrido. Lo que no había en la primera época, sobre todo del medioevo, era, digamos, los recursos naturales y humanos para ejecutarlo, pero conocerse se conocía. Apenas se alcanza algún desarrollo, digamos, social, como para que algún grupo tenga posibilidades de hacer estructuras más sofisticadas que lo que eran simplemente estructuras de madera, de tirantería de madera, empieza nuevamente a aparecer justamente el arco de medio punto. Con la diferencia de que como son estructuras que trabajan a la compresión, no necesita un ligante, un cemento que las una. Entonces se empiezan a utilizar arcos de medio punto de piedra que trabajan simplemente por gravedad. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, una iglesia que en realidad originalmente era un pabellón de casa, que es Santa María del Naranjo, que está en España y que es del siglo VII, construido con arcos de medio punto y bóvedas de cañón corrido.
ahí empieza lo que se conoce como el desarrollo de la tecnología románica. El románico, que es un estilo artístico de las primeras épocas de la Edad Media, o sea, la Alta Edad Media, va a tener un desarrollo paulatino que después va a derivar en el desarrollo del gótico, que es una tecnología derivada, pero más sofisticada, digamos. ¿Se entiende? Convengamos, Sí, Alberto, que uno de los elementos más importantes con los que cuentan, y sobre todo también en los castillos para armar los vanos, son los encofrados de madera, que son las famosas cimbras, que sirven para armar estos arcos que generan o arco en medio punto, o según un traslado en una línea horizontal, la bóveda de cañón corrido, hasta poder generar, según un eje vertical, una cúpula. Pueden armar los arcos, como bien dijo Alberto, sin tener un mortero de acero, solamente respetando o valiéndose de lo que es una estructura arquitectónica. No se necesitaba en toda la construcción, esto que dijo Alberto es importante recordar, el recurso natural. ¿Cuál era el recurso natural que tenían en el sitio donde se implantaba el objeto de arquitectura que se construía? No tenían esta arenisca volcánica, pero sí tenían piedra caliza con la que hacían cal, tenían barro, y tenían otros, arcillas, olivos mismos de los ríos, con los que armaban los morteros, porque ustedes bien saben que un mortero es una mezcla de áridos con agua, que al secarse consigue cierto grado de cohesión y resulta, como lo llamamos, un mortero de asiento, no un elemento estructural. ¿Sí? A lo mejor eso, ¿quién fue que preguntó? Ahí veo la imagen de Augusto. No sé si esta explicación suple tu inquietud. Tú dirás. Perfectamente, perfectamente, esa era mi duda. Bueno, pero piensen que la madera cumple un rol también muy protagonista en toda esta concreción de la arquitectura medieval, porque no solamente son las cimbras, que son como los moldes con que se hacen los arcos de medio punto, ojivales, sino que también se usan para las techumbres, que se usaban en las iglesias que tenían o bóveda de crucería, perdón, o bóveda de cañón corrido para proteger estas bóvedas de las inclemencias del tiempo, sino también cumple un rol muy importante este material en lo que es el medio auxiliar de la construcción. Porque en la construcción tenemos al que ejecuta, al que la piensa y con qué nos ayudamos. Porque con la madera armaban las cimbras, armaban los andamios, armaban los elementos de izado, ¿no? Todas estas grúas, las que tenían la rueda de hámster, ¿sí? Hasta a veces para trasladar los materiales lo hacían con planos inclinados de madera. Entonces, tenemos estos tres materiales que tenemos técnicas que son las que van a dar origen a toda esta construcción. La madera, la piedra, los mampuestos armados con mortero y los mampuestos armados con mortero. El hierro también tiene un rol importante, pero se usaba menos porque era muy costoso. Para hacer 25 kilos de hierro tenían que usar mucho combustible, y el combustible era la madera, y la madera era rica. ¿Me expliqué? ¿Pregunta? Sí, la madera que está comentando Cristina es muy importante para la construcción de las grandes obras de arquitectura, por dos razones. Por una parte, constituían ese andamiaje, no todas las cimbras, piensen en lo que hoy diríamos, verán todos los andamios de hierro y demás que sostienen un edificio que se va a construir. Bueno, eso se hacía en madera, y una catedral tenía 50 metros de alto, por lo tanto había que hacer toda una estructura que estuviera a los 50 metros, soportara esas cúpulas, etcétera, esas bóvedas, perdón, etcétera. Y encima de las bóvedas de crucería de piedra,
tenían una estructura de madera que sostenía la cubierta propiamente dicha, o sea, el techo, el techo. Entonces era todo un trabajo muy elaborado en madera. Se dice que durante la construcción de las catedrales góticas se talaron la mayor parte de los bosques de Europa, porque también hay una tradición o algo así que decían que se podía ir de árbol en árbol desde Roma a París, saltando en las copas de los árboles. Todos esos bosques, a gran parte de los bosques, fueron talados durante la edificación de estos edificios, para estructuras adicionales y para las estructuras que sostenían los techos. Piensen también que muchos de los edificios civiles, los entrepisos eran de madera, los muros eran de mampostería y los entrepisos o escaleras eran de madera. Por lo tanto, ahí vemos que en una catedral gótica el gremio de los picapedreros, de los que trabajaban la piedra, era muy fuerte y muy importante, pero el de la madera también, era igual fuerte e importante. Y todos estos desarrollos tecnológicos de la madera se traslada a la fabricación de muebles. Por eso hay un desarrollo en la producción de muebles en este siglo X, ¿no? Hay un mayor enriquecimiento, una necesidad de expresar la riqueza a través de tener objetos, y es trasladado esa capacidad de trabajo en la madera a el mueble. Por eso también los que trabajan en productos y con muebles van a encontrar un salto tecnológico. Una Por ahí- pregunta. Sí, sí. Una pregunta. ¿Por qué esas bóvedas, esos techos, además tenían esas tiranterías para además hacer otro techo revestido con tejo pizarra? Las bóvedas revocadas, ¿no serían impermeables también? Y el formato no podría... Se me ocurrió porque pensé por qué no dejaban la bóveda al descubierto en vez de hacer un segundo techo. Janine, las bóvedas eran de mampuestos, piedra, o como es acá la Catedral de Mar del Plata, si algún día tienen la oportunidad de ver, había una excursión o una visita que se hacía, se veían las bóvedas de crucería hechas con ladrillo. El tema es que no existía el revoque con la membrana asfáltica ni con el elastómero para protegerlo de las inclemencias del tiempo. Eso quedaba expuesto. Entonces, la función de la cubierta de madera, que como bien vos dijiste, tenía tejuelas o pizarras como terminación, se hacía sobre una estructura de madera. Sí, sí. El objetivo era cubrir y proteger esas bóvedas de crucería o bóvedas de cañón corriente. Está bien. Lo pensamos desde la materialidad hoy por hoy, pero en aquel momento no existía. Se filtraba. A veces los muros de mampuesto se les hacía un enlucido como un enduido, digamos, que se hacía con cal o hasta con crines de caballo, como para darle eso que vos apuntás con tanta pertinencia, la impermeabilización y la protección de los agentes externos. ¿Sí? Y también tenía fines estéticos a veces. Claro. Por aquí en una clase que subimos que apareció Bo, que es un hospital, tiene una cubierta hecha de tejas De esmaltadas. colores. Claro, Sí. similar a lo que ocurre con la Catedral Acá. de Mar del Plata, exacto. Acá me está preguntando Julián San Martín en el chat que no le quedó muy claro lo del signo de cantero. El signo de cantero en realidad es un tema muy interesante. Hasta principios del siglo XX se pensaban que eran unos signos supersticiosos y luego se descubrió que en realidad tenían varias utilidades. Una de las utilidades era que los canteros que trabajaban en la producción de piedra para la construcción de un edificio, por ejemplo una catedral, marcaban con un signo la piedra. Ese signo se podía utilizar para ubicar en posición correcta y encastrar una piedra con otra. Por otra parte, también indicaba quién había sido el cantero que la había labrado. Por lo tanto, contando las piedras que tenían, se le pagaba al cantero. Y lo que él pregunta es si se heredaba. En realidad, cuando un cantero llegaba a ser maestro, piensen que esta estructura de artesanos con maestros y aprendices atraviesa a todas las actividades,
desde la producción de telas quizá o de muebles o hasta los vitró o los picapedreros. El que llegaba maestro se le asignaba una marca personal. Esa marca personal podía ser una, no sé, un triángulo, supongamos. Y esa es la que él utilizaba. En general, los maestros más importantes tenían una marca mucho más compleja y la exhibía orgullosamente en las piedras que había hecho, que eran las más importantes. Por ejemplo, las claves de los arcos, ¿no? La piedra que está en el medio del arco y que lo trabaría. Esas marcas podían ser heredados por sus hijos, sus descendientes o familiares, pero los familiares tenían la obligación, como pregunta, de modificarla. No podían usar la marca exactamente igual que había utilizado su padre. Entonces la modificaba. Hay todo un montón de estudios y demás. ¿Se acuerdan que yo les conté que los norteamericanos se habían llevado como souvenirs cinco claustros de monasterios románicos, ¿no? Bueno, los monasterios se los llevaron desmontados, piedra por piedra, en un barco, en barcos. Por lo tanto, se montaron de nuevo y cuando se montaron ahí se descubrió que estaban las marcas y se utilizaron muchas veces las marcas de cantero para volver a montarlo. ¿Eh? Eso fue como bastante un salto académico en el estudio de esas marcas. Bueno, después pueden profundizar, eso es muy interesante el tema. Y después, bueno, Aldana habla del plomo, es verdad, se utilizaba el plomo, sobre todo para las vidrieras. Todo el trabajo en vidrio utilizaba el plomo. Piensen que la construcción de los vitró no se hacían de unos, sino que los vitró son construcciones modulares. Se hacía un módulo rectangular o cuadrado enmarcado en hierro. Dentro de ese marco, puesto en horizontal, se hacían secciones más pequeñas con las imágenes y los vidrios se iban uniendo con plomo, plomo fundido. Luego eso se enderezaba y se iban encastrando cada módulo uno con otro y formaba como una especie de rompecabezas que quizás pueden llegar a tener 15 o 20 metros de alto. Muchos de ellos todavía hoy se pueden ver. Tienen cerca de 1000 años y todavía están en condiciones. Muchos otros se han perdido, sobre todo en las guerras y demás. Pero el También, gremio de los vidrieros era un gremio de los más exigentes. Es más, realizaban paros reclamando un mejor pago. O sea que todo lo que ocurre con los gremialistas hoy no es nuevo. Han realizado paros pidiendo un mejor ingreso, etcétera. Sí, Cris, perdón. también Jorge, también el Sí. plomo se usaba para colarlo en las piezas muy esbeltas, como los partelús de las ventanas, y darle así mayor, mayor rigidez, mayor resistencia, ¿no? Es correcto, es cierto. Sí, sí. Eso En lo los ven en el luces, video, está muy claro todo eso. Como está muy claro también toda la estructura de arriostre que tiene la nave principal, con piezas de hierro que están fijadas a los muros y que encadenan la parte superior de las naves, ¿no? Para darle, es decir, mayor resistencia, respetando la elasticidad misma de la estructura, ¿no? En el video está muy claro expresado, eso lo pueden ver, aparte lo pueden visualizar. ¿No? Y habíamos comentado también que todos estos cambios que los vemos en los edificios ocurren también en lo que está referido a lo textil. No sé si Agustina o Mari quieren agregar algo. Sí, que justo que hablábamos de esto de los grandes inventos, se me ocurrió también, no sé si lo nombramos, el reloj mecánico. Los autómatas eran. No lo nombramos. Es No lo verdad, nombramos. el reloj mecánico fue un invento de esa época. Es correcto. Es del siglo XII más o menos. Antes se usaban las clepsidras, ¿no? No sé si han escuchado Esas nombrar. griegas, las Que eran, clepsidras griegas, eran claro, relojes y de agua, era un invento griego, es un reloj de agua. de agua, También se utilizaban relojes de arena. ¿Y por qué? A ver, le pregunto a los estudiantes ahora, ¿y por qué les parece que se quería medir el tiempo? ¿Para qué? Para Para poder cobrar. esa
Para Sí, ir y a también misa. la querían, la iglesia está, bueno, más famosamente es un ejemplo del el calendario gregoriano. Quería poner bien cuándo eran las Pascuas, cuándo eran las distintas procesiones religiosas, y también por parte de la comunidad judía, que era la que podía establecer préstamos, también surgió esa necesidad de tomar el tiempo más exactamente, de lo que un reloj de arena, o más excesivamente, porque el reloj de arena era de vidrio y era muy difícil de conseguir, sobre todo en esa época, pero más exacto para poder ejecutar mejor los negocios. Bueno, Augusto, Y que bien. ver también con la... Distintas escalas de medición del tiempo. Acá alguno tiró rápidamente, Julián San Martino dice oraciones. Puede ser que Medio también tenga tiempo algo que ver con lo agrario. con, Para, perdón, contrario. sí, No sé, ¿qué les parece? ¿Con para lo qué? saber si Con deben lo plantar Agrario. Ah, agrario. más que nada con el comercio, ¿no? Es decir, medir el tiempo, el artesano en la ejecución. Es decir, estaba cambiando la sociedad, la producción se estaba acentuando y bueno, un valor de cambio también era el tiempo, como ahora, ¿no? Esto de time is money. Un valor de cambio, por eso era necesario también medirlo. Sí, Porque de pero los... Y qué importante, digo, qué importante es el reloj en esta época y dónde se sitúa en la ciudad el reloj. ¿Saben dónde se sitúa? Claro, Porque no todo el mundo accedía a tener un reloj mecánico. Entonces, como era tan difícil y era un objeto único, se situaba en lo que nosotros podemos llamar los ayuntamientos, los municipios, esta idea de esas torres en las ciudades que además de las agujas de las catedrales se visualizaban estas torres. Y ahí en esas torres se emplazaba el reloj mecánico justamente para medir el tiempo, ¿sí? Que tiene que ver con todo eso que están diciendo, ¿no? Con organizar los tiempos de trabajo, organizar las horas, también en los monasterios se organizaban las horas de oración en base también al tiempo. Tiene que ver con este control que empiezan a tener del tiempo, ¿no? Así que es un mojón en las ciudades medievales el medir el tiempo y está situado en un lugar privilegiado como es el ayuntamiento, ¿no? Y lo podemos ver también si lo traemos a nuestra ciudad, piensen en nuestro municipio, en esa torre que tiene nuestro municipio, que también tiene un reloj. Entonces, para ir haciendo un paralelo con lo poquito que podemos ver en nuestra ciudad, ¿no? De estas cosas. bien, es muy interesante pensar en esto de la medición del tiempo, ¿no? Es un proceso aparte que no se hace de la noche a la mañana. Está bien lo que decían, ¿no? Está muy vinculado a lo religioso, en cierta forma a lo productivo. Probablemente se cree que lo primero fue lo religioso y luego a medida que se fue asentando y afianzando esta idea de medición del tiempo, eh, se fue expandiendo, ¿no? Y se fue instalando. Quizás para marcar el mediodía, para una oración, en general, como decía Gaby, estaban en las ciudades en algún lugar destacado y se marcaban las horas primero a través de campanas, ¿eh? Luego apareció la utilización de agujas, para que uno lo pudiera ver, luego sistemas automáticos de campanas, es todo un proceso. Eh, lo que por ahí agregaste, Augusto, lo del calendario gregoriano está bien, pero el calendario gregoriano es bastante posterior, ¿eh? Estamos hablando ya del siglo XVI aproximadamente. Es más, acuérdense para ubicarse lo siguiente, cuando llegó Colón a América, él no llegó el 12 de octubre porque el 12 de octubre caía en otro momento, porque todavía no utilizaban el calendario gregoriano, ¿eh? Así que es posterior. Pero sí, lo que dice Augusto está bien, la iglesia tenía mucha necesidad de marcar el tiempo para ubicar la Pascua, ubicar las fiestas religiosas correctamente, y dividir las oraciones como Gaby decía. Así que bueno, ese es otro de los inventos de la Edad Media, el reloj, y aparejado al reloj la medición del tiempo. ¿Y qué es el tiempo? No es más que agarrar un día y dividirlo en partes, en pedazos, que la hemos llamado horas.
pero es una construcción absolutamente artificial. El mundo moderno sería imposible hoy sin la medición del tiempo, pero también es un fenómeno cultural. ¿eh? Lo mismo que el calendario, no lo tomen como algo absoluto. Cuando veamos los musulmanes vamos a ver que ellos utilizan un calendario distinto. Ellos utilizan los meses lunares y están desfasados respecto a nosotros, se van corriendo. Entonces, eso es algo interesante para pensar y para abordar. Una pregunta también. Por ahí es más amplia y no es por ahí puntualmente con lo que estamos hablando, pero lo veía hoy en Tecnología Medieval cuando mostraban las casas en Ciudad Medieval, que se veían las casas, las construcciones, ese pan de bois que se utilizaba en esa época. Yo no sé por qué tenía, ahora que bueno, ya empecé a leer más todavía, pero tenía la idea de que durante la Edad Media, sobre todo al principio, o la baja antigüedad, está como mezclado ahí, el final de la antigüedad con el principio de la Edad Media. No existía el mercado, el negocio, el comercio, que eso, digamos, fue bastante posterior, ¿no? Ya avanzado, entrando porque... Sí. Lo que pasa es que veía que las casas tenían los negocios abajo, por eso digo, como que había mucho, cada tenía un negocio. Te explico, es correcto exactamente lo que vos decís. Lo que pasa es que en la charlita de vivienda está por ahí aclarado. La vivienda esa alta de varios pisos con el comercio abajo es propia de la Baja Edad Media, o sea, del burgo, de cuando ya se desarrolla esa ciudad que había sido abandonada. Abandonada o una ciudad hecha nueva a partir de asentamientos, y se desarrolla fundamentalmente el comercio. Entonces, si ves justamente en la charla sobre vivienda, la primera imagen o la segunda, aparecen las viviendas rurales, que tienen una característica completamente diferente. La vivienda rural es una vivienda expandida, digamos, mucho más precaria, si vos querés, y obviamente no tiene ningún lugar para actividad comercial ni nada, porque eso no se daba. El tema de la vivienda con el comercio abajo es, por un lado, propia de la Baja Edad Media, años 1100, 1200 en adelante, del burgo y de la ciudad cristiana, porque en el mundo islámico, que es contemporáneo, no se comercia en la casa. La casa, para el musulmán, luego lo veremos, es un lugar sagrado al cual no se asiste si no es con una invitación. Entonces, este fenómeno de la vivienda que veíamos, la que vos te llamó la atención, es un fenómeno exclusivamente del mundo europeo, occidental, cristiano, y de la Baja Edad Media, de los años 1100, 1200 en adelante. ¿Está? Sí, yo la duda que tenía puntual era el comercio en sí, porque yo tenía y había entendido que todo lo que era producción artesanal era para el autoabastecimiento o para el pago el pago del vasallaje. Sí. No había, o sea, cuando veo que hay un negocio, que hay evidentemente... Pero eso es posterior. Por eso digo, claro, siglo XII, XIII, o sea, ya casi sobre el final de la Edad Media. Lo que pasa es que en realidad está desvinculado el tema de la ciudad burguesa de el concepto y la estructura de feudalismo, que es donde se da este asunto que vos decís del vasallaje y todo eso. El feudalismo como estructura es antitética con respecto al concepto de ciudad burguesa. Claro. Justamente son como los opuestos, ¿no? Opuestos, claro, por eso. Por eso me parecía raro. Por eso no entendía cómo había negocios que le daban excedente. Ya empezaban, o sea, se podía comerciar por arriba de lo que era el señor.
No, Esa no, Janine, es posterior, posterior. Janine, lo que por ahí tenemos que aclarar es, de una sociedad rural, con todo como se expresó en las clases anteriores, los avances tecnológicos, el aumento de la producción, el aumento de la gente, se va a producir una gran movilidad social, ¿no? Va a dejar de Claro. haber esa protección que brindaban los reyes y los príncipes y los nobles por otra serie de cuestiones, como eran luchas intestinas y demás entre ellos. Eso que va a provocar un hecho histórico, que es la reurbanización europea. Se vuelve a la ciudad. Se vuelve a la ciudad con mayor producción, porque obviamente esta movilidad social se produce por el aumento de la producción y el superávit, que es la base del capitalismo, ¿sí? Cuando se vuelve a la ciudad, se va a enfatizar ese comercio. ¿Y cómo se localiza el comercio dentro de la estructura urbana? En la planta baja, donde tiene relación con el espacio público. ¿Cuál es ese espacio público? La calle, que es donde transita la gente. Pero a su vez va a generar otro tipo de espacios dentro de la ciudad que va a ser esporádico, que es el espacio del mercado. ¿Dónde se va a localizar? En esos espacios de escala intermedia que, como bien dijimos, son ensanches de la calle, no son planificados, que son las plazas. Y las plazas entonces, además de tener el carácter de encuentros civiles, políticos y demás, van a tener el carácter de uso del mercado. Claro, el mercado. Claro, La pero era construcción de los esporádico. mercados públicos. Cuando hablamos de las plazas en la ciudad medieval, hablamos de la diferencia entre la plaza de la iglesia y la plaza del mercado. La plaza del mercado era un lugar donde accedía no solamente los que realizaban el intercambio dentro de la misma ciudad, sino que venía gente de afuera, que traía otros productos que se producían obviamente en otros lados. La plaza va a tener un carácter más público. La plaza de la iglesia, que es que la van a usar o donde van a concurrir todos los habitantes de la ciudad, va a tener un carácter más intimista, no tan mundano. ¿Sí? Por eso están separadas. También tienen otras dimensiones, ¿no? Más o menos quedó claro. Hay que entender el proceso de reurbanización, que se da de la mano de la movilización, es decir, esta movilización social que se produce por el cambio en la producción, obviamente, y otros factores. Claro. ¿Mm? Y lo conocemos como Alta Edad Media, la vida rural, Baja Edad Media, la vida urbana. Y esos cortes históricos te van a ayudar para estudiarlo. ¿Sí? Está bien. Albert, ¿estás de acuerdo, Albert? Está distraído. Está silenciado, Alberto. No te estamos escuchando. Ahora Perdón, sí. que apago el micrófono para que no se produzca ruido. Les decía que está clarísimo, lo que además es muy fácil confundirse porque son procesos que en algunos momentos son simultáneos. Entonces, en algún lugar probablemente haya todavía una radicación más rural, más al estilo de la Alta Edad Media, mientras que otras ciudades ya están en pleno desarrollo burgués, con comercio, etc. O sea, no es que termine una cosa y empieza otra y en todos lados igual. Esto es una cuestión dinámica y depende de los sitios, de los lugares. Pero el concepto así en general es ese. Gracias. Ahí activo el silencio. Otro elemento que se desarrolla notablemente en la Edad Media es el libro, que no lo habíamos trabajado. En la antigüedad hay bibliotecas famosas, ¿no? Como la gran biblioteca de Alejandría, que fue destruida más o menos para la época de Cristo, que estaba en Egipto, pero no había libros, eran rollos, ¿eh? Los textos estaban enrollados, estaban en papiros y estaban enrollados. El libro, como lo conocemos nosotros, formados por cuadernillos y que están encuadernados, cosidos y demás, es un desarrollo de la Edad Media, ¿eh? En principio lo veíamos como una actividad muy importante en los monasterios. En principio
se escribían sobre cuero, pero incluso se empezaron a desarrollar papeles. Entonces el objeto que hoy se está casi desapareciendo y nos pasamos al ebook, pero nos acompañó durante 500 años, desde el desarrollo de la imprenta hasta hoy, y ese objeto es también un invento del Renacimiento, digamos, perdón, estoy con el Renacimiento, me quiero adelantar en el programa ya, de la Edad Media. Eso es bien interesante también, ¿no? Y la facilidad que permitía, al estar encuadernado de una cierta manera, la escritura. Y si vamos a indumentaria, ¿qué cosas de la indumentaria muy importante y que nosotros seguimos utilizando? Es también un desarrollo de la Edad Media. El pantalón. No, los romanos ya usaban pantalones. Algo que nos permite vestirnos a la mañana, el botón y el ojal. El botón y el ojal es un desarrollo de la Edad Media. Si ustedes miran, se han encontrado iluminaciones, iluminaciones son dibujos, yo les contaba, donde aparecen indumentarias con los botones. Si ustedes miran, van a aparecer botones en ciertos lugares, porque en realidad, ¿cómo se vestían las personas? Los de los grupos menos favorecidos utilizaban prendas muy sueltas que se ajustaban con sogas o con cordones, etc. Y las personas de los grupos más privilegiados, en algunos casos se les terminaba de coser la ropa encima, por ejemplo en la espalda, etc. Bueno, un desarrollo muy importante es el botón. Claro que el botón era un signo de distinción. No era como el botón del jean que usamos nosotros. En realidad, los primeros que hacían botones eran orfebres, eran metales preciosos. Y posteriormente... Exacto, eso te iba a decir que eran objetos de joyería, de orfebrería en principio. Y lo que permitió el botón fue empezar a ajustar la ropa al cuerpo, ¿sí? A ceñirla, a que la tela se empezara a dibujar el cuerpo. Entonces eso fue un gran salto en toda la indumentaria. Y por supuesto, esto que vos decías, ¿no? De que diferenciaba mucho los ingresos de las personas el tipo de materialidad del botón, ¿sí? Hasta que, bueno, después se estandarizó y se empezaron a hacer de madera, más rústicos, más accesibles a todos. Pero en principio, el botón fue un objeto desarrollado por los orfebres, ¿sí? Y en las iluminaciones de los libros se ve claramente esto. Lo que quería, antes de seguir con esto, decir de los libros que habíamos tocado recién, que si tienen oportunidad de acercarse a alguna página de libro, la vean, porque realmente nos aporta mucha información, ¿no? Y cómo diseñaban la página del libro. El que hacía todo este trabajo en general eran en los monasterios, un personaje que se llama amanuense, era el copista que hacía la página del libro, pero la página tenía un desarrollo especial. Se comenzaba con una letra que se llama letra capital, que es una letra más grande que el resto de las letras, y esa letra en general está dibujada en otro color y además cuenta con una iluminación que puede estar relacionada con el tema que abajo se desarrolla en el texto. También tienen guardas, guirnaldas, realmente son piezas de diseño cada hoja de los libros, así que es muy atractivo mirarlo y nos aportan muchísima información también a nosotros los libros, así que las hojas estas de los libros de hora, donde se ven todas las actividades que se hacían en los monasterios, los que hacían los seglares, los ciclos de cultivo, realmente son muy interesantes, ¿sí? Contamos con ellos como fuente de primera mano para las prácticas sociales que se hacían en este momento en la Edad Media. Así que bueno, es importante eso. Y sí, Mari.
quería agregar también la escala de los más y menos favorecidos, también tiene que ver con el tipo de tela de la cual estaba fabricada esa indumentaria. También en las iluminaciones, la indumentaria de los grupos más favorecidos, con respecto a, como decía Jorge, la indumentaria de los campesinos, atadas con cordones, que generalmente eran de telas de paños de lana o de lino, vastos, con poco trabajo, porque también esto se puede vincular con esto del tiempo y de los procesos lentos que tenían que ver con la producción textil. Era una producción muy lenta en el tiempo, llevaba mucho tiempo, entonces cuanto más procesos tenía una tela, más cara era. Sin entrar en el tema, por ejemplo, de la seda y de los gusanos que venían de China y había como muchos caminos hasta llegar a eso, pero también esto justamente es una nueva, otra distinción de clases. Sí, perfecto, es verdad, nos permite. Y sabes también que permite lograr las distinciones, los colores que se usan también, Los colores. ¿no? en la indumentaria. Realmente hay todo un desarrollo en los textiles y en los distintos colores que se logran, y en esto de buscar distintos colores, piensen que las tinturas son de origen animal o vegetal, ¿sí? Entonces hay todo estudios como hasta alquímicos, le diría, para tratar de lograr los distintos efectos en los colores de las tinturas, tanto de las telas como también en lo que usan los vitrales, ¿sí? También los vitrales se tiñen de distintos colores y hay todo este estudio de cómo se tiñen los distintos elementos. Así que hay mucho de secretismo en los gremios, guardan estos secretos de generación en generación. Hay veces hay azules que tienen los nombres azul de Siena, por ejemplo, porque está desarrollado en esa ciudad un azul especial, y se van conservando estas fórmulas y se pasan de padres a hijos. Lo mismo pasaba en el gremio de los vidrieros, ¿no? Tanto es así en el gremio de los vidrieros que cuando empiezan a desarrollar un cristal más fino, menos verdoso, más cristalino, diríamos nosotros, más transparente, es en Murano, ¿no? En Italia. Y para conservar ese secreto, los aíslan a estos vidrieros en una isla y les prohíben salir para que no difundan ese secreto. Era penado hasta con la muerte en los gremios el que difundía esos secretos, de tanto que eran conservados. Así que hay mucho de hermetismo y de estudios muy puntuales sobre la colorimetría, tanto para los textiles como para las vidrieras en la materialidad vidrio, ¿sí? Así que eso es algo que es un salto tecnológico que se da en este momento, y piensen en las vidrieras, a lo mejor que es lo que tienen más en mente, porque lo estuvimos viendo en los teóricos, los colores hermosísimos que logran, ¿no? Y todos los estudios que hay para lograr esos colores, que no piensen que no es solamente el color puro que ve el vitralista, sino que ese color está puesto en una altura determinada, y a veces muy alto, 40 metros puede llegar a ser, y le pasa la luz a distintas horas del día, dando distintas tonalidades. Todo eso los maestros vidrieros lo estudiaban para lograr los colores más acabados, ¿sí? Así que bueno, hay mucho de desarrollo de todo este tipo de técnicas que ellos aplican para hacer tanto los vitrales como la coloración de textiles. Sí, Gaby adelantó algo, ¿no? Todo ese trabajo con los textiles, con los colores, los pigmentos y demás,
llevó un desarrollo incipiente de la química, ¿no? No era todavía la química, sino que era absolutamente intuitivo, pero se asocia también a cuestiones místicas. Entonces ahí vemos un poco el pensamiento del hombre de la Edad Media. No tiene un pensamiento científico en el sentido que nosotros lo conocemos, sino que se mezclaba todo lo que es la búsqueda científica con una búsqueda mística. En ese sentido, Gaby habló de los alquimistas. Y bueno, yo creo que es un muy buen ejemplo, ¿no? Para entender un poco cómo era la concepción de la ciencia en esta Edad Media, y que recién va a cambiar para el siglo XV aproximadamente, o XVI. En el XV empieza, pero ya en el XVI va a empezar a arraigar una forma de entender el mundo más parecida a lo que nosotros hacemos a través de nuestros sentidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere un alquimista? Que comentó Gaby. ¿Alguien escuchó hablar de alquimista alguna vez? Si vieron Harry Sí. Potter, seguro que sí, porque está Nicolas Flamel, Que ¿no? quería convertir todos los materiales en oro. Exacto. Ah, ya. ¿Dónde anda? No te veía. Bueno, Francisco. exacto. No, tengo la cámara apagada porque la verdad que se corta, si no cada rato, pero Ah, acá estoy. bien. Está bien. Ah, bien. Exacto. El alquimista, en realidad, es el protoquímico, digamos, ¿no? Lo que sería anterior a la química, y combinaba distintos elementos para conseguir la piedra filosofal y transmutar un objeto en oro, cualquier objeto en oro. Pero, uy, se están cortando todas las... Está funcionando el Webex más o menos porque se me están apagando todos. Eh, y entonces, les decía que esa búsqueda de pigmentos y demás se mezclaba con lo místico de buscar la transmutación de cualquier elemento en oro. Lo vamos a ver en la medicina, lo vamos a ver en todas las prácticas vinculadas a la ciencia. Y la inmortalidad, por supuesto. No, eso, lo de la inmortalidad me parece que es de Harry Potter más que de lo que No, buscaban los estaba un poco, pero Sí, a ver, los, había un rey del Renacimiento también que como quería, está obsesionado con la alquimia porque quería sacar eso, pero no sé si eso de la inmortalidad de la parte nació en la Edad Media o después, pero era parte de la sí. alquimia. Es un poco posterior, pero sí, lo que buscaban era esa especie de transmutación, digamos, ir destilando elementos, distintos elementos, para conseguir algo muy puro que se llama la piedra filosofal, y esa piedra filosofal en contacto con cualquier metal iba a transmutarse a oro. Eh, Ante mi sorpresa, yo me enteré no hace tanto que hoy hay alquimistas todavía. No sé si algunos de ustedes conocen o lo practican o demás, pero todavía hay alquimistas. Yo estaba dando una clase así y un estudiante me dice, ah, sí, mi tío es alquimista. Y yo me lo quedé mirando, no lo podía creer. Digo, ¿cómo alquimista? Y juntan cosas, elixires, qué sé yo, juntan, por ejemplo, no sé, el rocío del amanecer de la noche de luna llena, qué sé yo. Entonces con eso hacen no sé qué cosas, ¿no? Así que bueno, son por ahí prácticas que se han prolongado en el tiempo. Bueno, creo para ir cerrando, porque tenemos bastante trabajo en los grupos, vamos a ver hoy cómo viene la cosa, porque la clase que viene es la última previa a la entrega de los trabajos prácticos de Edad Media Cristiana. La entrega es el 19, pero ya vamos a empezar el día 19 con Edad Media Musulmana. Ese día 19 va a estar habilitada para entregar por el campus los trabajos prácticos desde las 0 horas del 19 hasta las 18:15, digamos. Y después ya empezamos con musulmán. ¿Por qué 18:15? Porque no es porque ustedes no sean distintos a mí. Digamos, yo si tengo que entregar algo, lo entrego el último minuto del último día. Entonces, es algo que no sé, creo que es genética, forma parte de la genética de los que trabajamos en diseño, en arquitectura, qué sé yo, debe estar ahí, no sé, habría que estudiarlo. Entonces, para que no hagan eso,
y puedan participar de la clase del 19, nosotros vamos a ser muy jodidos y les vamos a cerrar la entrega 18-15, entonces no les queda otra que participar. Si no llegaron, va a haber una fecha de recuperación, si les pasó algo, no pudieron entregar, etc. Les advierto algo. No vengan con que quisieron entregar 18, 14 minutos y 30 segundos y no pudieron porque el campus se cayó y qué sé yo, porque la respuesta nuestra va a ser, y mira, tuviste desde las 0 horas, tuviste 18 horas para entregar. Si trataste de hacerlo en los últimos 30 segundos, es probable que tengas algún problema. Les recomiendo que lo entreguen antes. Insisto, no queremos matar a nadie, si no llegan va a haber recuperatorio, si está incompleto los docentes les van a decir cómo recuperar y demás. Entonces, en razón o dependiendo cómo estén hoy, el encuentro de hoy, si han avanzado los trabajos prácticos y demás, la clase que viene, o sea, tenemos el 12, sería, ¿no? El 12 de mayo, vamos a saltear este encuentro general y nos vamos a dedicar a trabajar exclusivamente en los grupos. Si no están avanzados, si están más o menos avanzados, vamos a hacer un encuentro general. Eso se lo vamos a informar en el aula, donde vieron que aparece la actividad del día. Bueno, si no hay un encuentro general, van a trabajar específicamente en los grupos. Intuitivamente yo huelo que están medio verdes con los trabajos prácticos, me parece. Pero no sé, no, acá algunos me dicen que no, pero con un gesto muy creíble. ¿Qué pasa? Vos sos muy mal pensado. Laura Hernández, que aparte la estoy viendo verde, parece el increíble. Sí, yo también. Ah, vos también. Bueno, Laura se te ve verde, no sé qué pasa. Tengo fondo rojo, así que verde no. No, pero de acá verde se te ve. Bueno, no importa. Les decía que si vamos a ver cómo están. Si están lo suficientemente avanzados, tenemos un encuentro general. Si no, vamos a hacer todo práctico. Así que, pero a condición de que traigan material para corregir. No es para hacer escuchar. Bueno, entonces damos por cerrado acá, si tienen tiempo para el práctico. Como síntesis, entonces, sería que en esta Edad Media, digamos, hay un primer periodo, lo que es la Alta Edad Media, desde el siglo VI, VII, VIII, IX, son varios siglos, donde los desarrollos tecnológicos fueron más lentos, había menos población, no había un crecimiento de los cultivos y demás, es como un desarrollo más lento. Y después hay como una gran eclosión a partir del siglo IX o X hasta el siglo XII o XIII, donde se producen una enorme cantidad de inventos, un gran desarrollo y que atraviesa todas las escalas del diseño. Vamos a ver entonces estos desarrollos en la indumentaria, en los textiles. Fíjense que desde la aparición del botón hasta la utilización de hierro fundido para las catedrales góticas. Entonces abarca todas las escalas de diseño. Esto nos interesa que les quede claro para que no tengan la sensación de que se desarrolló la catedral gótica en el vacío. La catedral gótica se desarrolla porque hay como una masa crítica de saberes, de conocimientos, de desarrollos que se fueron acrecentando y que fueron creciendo a lo largo de varios siglos. Entonces, es esa masa crítica de saberes, también de personas, de artesanos que fueron desarrollando sus habilidades, todo ese conjunto es lo que permitió ese crecimiento en el siglo XII, XIII, y que luego eso fue más o menos cortado y que entró en crisis con la peste bubónica, de 1340, 1350, y ahí se produce un corte y se produce una crisis tan grande que la sociedad cambia. Y lo vamos a ver a posteriori. Todo esto que estuvimos trabajando hasta hoy es siempre en la Europa cristiana. Bien, no sé si alguien quiere agregar algo más o dejamos acá y se van encontrando en los grupos. Y estén atentos y atentas a la página. Ahí vamos a poner si hacemos un encuentro así general o si los docentes consideran que hay que darle más tiempo al trabajo en comisiones chicas, por ahí los ayuda para terminar con el trabajo práctico. Bien, no sé si quieren agregar algo.
Nada, bueno. Nada. Entonces, nos vemos, se encuentran con los docentes y nos vamos a ver o el miércoles que viene así grupal o recién el otro ya con otro tema. Bueno, muchas gracias. Bien, a ustedes. Gracias. Hasta luego.